la llegada del tren a San Luis hubo vientos de cambio, lo que significó prosperidad comercial y desarrollo de las comunicaciones. En el año 1882, la ciudad de San Luis recibe el adelanto del tren, vehículo de movilidad que permitió viajar y aumentar el comercio, y a la vez que las noticias llegaban más rápido con el traslado de los diarios desde Buenos Aires. Por cuestiones de índole topográfico, tuvo que cambiar su lugar de ubicación, lo que significó la construcción de un edificio nuevo sobre la zona de Avenida La Finur, que aún persiste en la actualidad. El tren significó para la sociedad de la época un cambio muy grande. Tuvieron la posibilidad de estar más pendientes a las novedades de la época, al crecimiento comercial y poder desarrollar viajes a otras provincias. Sí, la vieja estación de trenes funcionó a partir de 1882, que es cuando llega el ferrocarril acá a la ciudad de San Luis, y funcionó emplazada en lo que sería hoy estimativamente todo el predio de la Universidad Nacional de San Luis. Digo estimativamente porque metros más para un lado, metros más para el otro, claro. La estación de ferrocarril, que nosotros llamamos la vieja estación de ferrocarril de la ciudad de San Luis, estaba situada más o menos donde está hoy en día el rectorado de la Universidad Nacional de San Luis, sobre calle Ejército de los Andes. Bien. El andén de la estación, es decir, donde paraban los trenes, estaba, digamos, más o menos donde está hoy en día la calle Ejército de los Andes, digamos, por ahí iba el trazado de la vía. Y esa estación funcionó hasta el año 1908 en ese lugar. Luego, por razones de tipo topográfico, es decir, por problemas en el desnivel del terreno, la estación tuvo que trasladarse hasta este emplazamiento nuevo sobre lo que es hoy en día la Avenida La Finur. La entrada era donde hay un cartel ahora, ahí era la entrada del ferrocarril. Sí. Y venían en carruajes. Había toda una legislación sobre carruajes, que eran los predecesores de los coches de plaza. Los coches de plaza, entonces, sí. Eso eran carruajes, los que vivían en la zona de la Plaza Independencia, porque acá hay que hacer otro punto. Con el ferrocarril, San Luis empieza a mirar hacia el norte. Claro. Entonces el crecimiento que se da en San Luis de la Plaza Independencia para la universidad. Está bien. Entonces ahí se empiezan a ubicar todos los comerciantes, hasta llegar, recordemos que ahí teníamos el Parque Pringles, después en la escuela La Finur, la escuela número 1 de La Finur, estaba la Plaza de las Mulas, que era el lugar donde convergían todas las carretas que llegaban de diferentes lugares del país. Claro. Bueno, la llegada del tren los comenzó a acotar porque ya teníamos el tren de donde venían todos, pasajeros y carga. Y luego, bueno, nos vamos acercando a la universidad y donde está ahora la dependencia municipal, ahí había una cancha que luego se va a llamar Cancha Colón. Sí, 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 sí. El tren estaba en este perímetro que nosotros estamos ubicados, en la estación. Sí. Y tomaba hacia Mendoza por la calle Ejército de los Andes, ahí se iba. Ese error topográfico, ¿qué tenía que ver con el tema de los trenes? O sea, ¿por qué se daba eso? El tema es el siguiente, más o menos desde la altura donde hoy en día está la cumbre, desde esa zona, en una franja hacia el oeste, comienza una pendiente de más o menos 400 metros sobre el nivel del mar descendiendo, digamos, que hacía que los trenes que venían cargados desde Buenos Aires les fuera muy dificultoso frenar en la estación de ferrocarril, que tenía una orientación, la estación y las vías, este-oeste. Entonces los trenes cuando venían cargados no podían frenar en la estación y muchas veces pasaban de largo. Y terminaban algunas veces en balde, o sea, a 20 kilómetros de la ciudad de San Luis. Entonces, inclusive esta información está en los expedientes oficiales de la Dirección de Ferrocarriles, claro. Que pudimos rescatar del Museo Ferroviario que está en la ciudad de Buenos Aires. Este problema está descrito ahí. Entonces, lo que sucedió es que la empresa ferroviaria, que ya para el año 1908 era la empresa inglesa Buenos Aires al Pacífico, lo que tuvo que hacer fue trasladar la estación hacia este lugar actual. Hacia el año 1908 empezó a funcionar en este lugar, es decir, sobre la avenida La Finur, un galpón de madera, que no es este edificio que conservamos hoy en día, era un galpón grande de madera que hacía las veces de estación de ferrocarril. Muchas son las historias que se pueden retratar desde la memoria, como lo retratan los diarios de aquella época. Es curioso saber que
que durante esos gloriosos años en que funcionó la primera estación, hubo personajes como Francisco Pascasio Moreno, más conocido como Perito Moreno, y el escritor José Hernández, quien estaba haciendo publicidad de su libro Martín Fierro, que pasaron a visitar San Luis y llegaron por tren. ¿Y esos artículos periodísticos de dónde salen? ¿En qué diario? El Oasis. El Oasis. El Oasis. Bien. Si buscan el Oasis, ahí van a encontrar cómo se va relatando la llegada del andino, el primer inconveniente del andino, y luego en septiembre hay otro inconveniente. Resulta que el andino se quedó a 15 kilómetros de la ciudad de San Luis y los pasajeros tuvieron que regresar a la ciudad o venir a la ciudad con caminando. Caminando. Entonces, esto es el seguimiento periodístico de un ferrocarril, el andino, que realmente marcó toda una época puntana, porque comienza a incorporarse en la vida social y política puntana otro elemento, que era tomar el tren para ir a Buenos Aires, para ir a Mendoza, y también cuestionarlo el tren, porque había muchos cuestionamientos sobre el horario. A veces llegaba 3 horas tarde, claro. a veces sí, depende de la cantidad de accidentes que podía llegar a tener en el camino. No, a veces no hacía la descarga que tenía que hacer, y los comerciantes que esperaban la carga por el tren andino lo tenían que ir a Mendoza. Claro. Así que venían desde allá. Estamos hablando de tiempo de meses, no estamos hablando de días. Un galpón incómodo que no tenía, no resguardaba del viento, no resguardaba del frío ni del calor. Es decir, era una construcción muy precaria que generaba el reclamo constante de la población de San Luis hacia la empresa inglesa. Y ese reclamo, ¿en qué terminó? En que en el año 1910 ese galpón fue incendiado por la gente, lo prendió fuego, digamos, lisa y llanamente. ¿En serio? Lo prendió fuego, sí, y... En un acto de... una especie de pueblada, si ustedes Claro, quieren. exactamente. En un acto de protesta, a la noche, a la madrugada, un grupo de personas la incendió. Fue un incendio intencional, donde inclusive hubo anuencia de las autoridades policiales, digamos, la policía llegó mucho más tarde, claro. El juez también y el fiscal llegaron tarde. El fiscal llegó tarde, claro. Y 2 años después, es decir, en el año 1910 mismo, se empieza la construcción de esta estación. Bien. Lo que nosotros llamamos la estación nueva de ferrocarril, y en 1912 ya se inaugura. Los diarios comenzaron a llegar y la gente de San Luis, especialmente los políticos, a nutrirse de toda la noticia que pasaba en el contexto, nacional. Sí. Entonces, fue un gran adelanto porque ya comenzaban a achicarse los tiempos de saber la noticia. Claro. Antes era de 1 mes o 2 meses, ahora era de un día. Un par de días. Y el tema comercial también se vio beneficiado, seguramente. Sí, por supuesto. Hay una gran tienda y ferretería también que está muy referenciada en los diarios, que es la de Don Pedrosa, que quedaba ahí en la calle Ayacucho, donde está el viejo edificio, o sea, el edificio administrativo del gobierno. Sí. Por ahí estaba esa tienda de Don Pedrosa, y era la que continuamente esperaba que viniera el andino para darle novedades, y le daba novedades al público. O sea, estamos hablando que ellos renovaban constantemente la mercadería. Tenemos la posibilidad de visitar la ex estación de trenes de San Luis sobre Avenida La Finur. Hoy día cuenta con un centro cultural que se llama José La Vía. Dependiendo de las políticas de patrimonio que se desarrollan en cada una de los lugares, digamos, hay cuestiones que influyen. Algunos tienen una teoría con relación al cuidado del patrimonio, donde se preocupan en que la parte edilicia quede tal cual era. Hay otras políticas que dicen, o otras teorías donde decimos, bueno, dejamos parte del edificio, pero este edificio va a ser transformado en otra actividad. Tenemos que decir que esto ya como estación de tren ya no es, entonces ya es un centro cultural. El tren ya no pasa por este lugar, pero sí podemos hablar sobre las cuestiones que tienen que ver con esa historia que nos dejó, que desde 1912 que se inició a hacer este edificio, seguramente acá hay muchísimas historias, y eso nosotros lo queremos rescatar, lo queremos difundir, y queremos que cada uno de estos espacios
tengan ese recuerdo o esa historia que se fue armando en la comunidad puntana, ¿no? El ferrocarril siempre genera en quienes hemos tenido algún contacto Claro. con el ferrocarril, o sobre todo, digamos, las personas de luego que han trabajado en el ferrocarril y que forman parte, digamos, de lo que se llama la familia ferroviaria, Sí, cierta un añoranza. sentimiento de pertenencia muy grande, Sí, sí, sí. y un sentimiento de pertenencia además que se ve, digamos, acrecentado en los lugares del país donde el ferrocarril dejó de funcionar, ¿no es cierto? Entonces ahí ya empieza a funcionar o empieza a trabajar otro sentimiento que es la nostalgia. Y el de decir, bueno, esto que antes estaba y que ahora no está, ¿por qué no está? ¿Qué función cumplía antes que hoy no cumple? ¿No es cierto? Digamos, Claro. toda una serie de cargas emotivas, pero no solamente emotivas, sino también cargas, digamos, se viene desde el punto de vista utilitario, es decir, el ferrocarril cumplía una función social y económica por supuesto. importante, que hoy en día ha dejado de cumplir en la ciudad de San Luis y en casi toda la provincia de San Luis, excepto el ramal que pasa actualmente por el pueblo Beasley, digamos, y que une Justo Vará con La Paz Mendoza y que sigue hacia Mendoza, que funciona como un ramal de carga, excepto ese, digamos, en toda la provincia de San Luis, como en otras partes del país, el ferrocarril ha dejado de funcionar. Sí. Sí. El tren permitió el crecimiento económico y comercial de San Luis, pero también permitió la unión con otras provincias. Cientos de personas disfrutaron el tren y los recuerdos quedan plasmados en los diarios, fotos y en la historia oral de los que todavía la recuerdan. En este programa hemos recordado tanto la construcción del peronismo en San Luis como la llegada del tren y sus protagonistas. Es importante para la sociedad puntana poder transmitir esos recuerdos para que generaciones futuras puedan disfrutarlo.